carne a la jornada. Entonces creo que lo primero habría que empezar por el estatuto, es decir, bueno, qué son este tipo de conceptos, nociones. Entonces seguramente diré cosas que todos sabemos, pero es para ordenar las ideas, porque si no, al final acabamos siempre yéndonos por las ramas. A lo mejor no aporto nada propiamente, nada más que ordenar unas ideas para que podamos debatir, precisamente, porque si no al final salimos sin saber muchas veces de qué estamos hablando, lo del chiste, ¿no? Al final, no sé, vamos a hablar de lo que sea, ¿no? Me da igual, de la silla, y al final, pues, ¿qué es la silla? Pues aquí no veo, pero ¿qué son las virtudes? ¿Qué son los valores? Pues algo así es lo que yo voy a plantear inicialmente, y complementariamente he visto que también, como si nos hubiéramos puesto de acuerdo, bueno, en cierto modo hay una armonía hasta de los posibles opuestos, que no creo que sea el caso, pero algunas de contraposiciones que pueden ser complementarias, y por lo tanto mi planteamiento va a ser ese. Bueno, estatuto, eso es lo que quiere decir, de las virtudes y de los valores. Esto es enorme, claro. Entonces yo voy a dar unos temas, evidentemente, porque si no, no podríamos hablar nada más que de un tema o del otro, o prácticamente decir generalidades. Y en parte es lo que voy a decir. Virtudes. ¿Cuál es el estatuto de las virtudes? El estatuto de las virtudes, a mi modo de ver, radica clásicamente en la naturaleza humana. O sea, voy a ir a los grandes números, ¿no? Números en este caso, conceptos. ¿Y por qué? Porque las virtudes, la noción de virtud proviene en nuestro ámbito de Grecia, y es la arete. Y la arete es un concepto físico, el último término en Grecia. Por ejemplo, se habla, a nosotros enseguida nos vamos con las virtudes, pensamos en el ámbito moral, pero no es eso. Es la primera aclaración, que además va a ser importantísima en el punto final al que voy a recurrir. Por ejemplo, en la neurofisiología, que vamos a recalar si da tiempo, aunque sea nombrarlo. Porque, si recuerdan, textos griegos de los clásicos, claro, que has nombrado, del jovencito me dediqué mucho a la filosofía griega, pero bueno, no lo he olvidado lo fundamental. Entonces, lo fundamental en este caso es que las virtudes son disposiciones activas al bien. Y esas disposiciones son disposiciones de radicación física. Y, por ejemplo, se habla de la virtud del caballo en Grecia, lo tenéis en Aristóteles, lo tenéis en Platón. ¿Y por qué? Porque se basa en la disposición activa, la disposición física que hay, física en el sentido griego de físico. El físico es incluso el alma. El alma es el principio vital, el principio de la vida en todas sus funciones. Por ejemplo, en Aristóteles, acerca del alma, así lo plantea. Por lo tanto, las virtudes son todas las disposiciones, y no solo las morales, sino que, si recuerdan, Aristóteles hace una distinción entre virtudes dianoéticas, virtudes del intelecto, y virtudes éticas, las virtudes morales. Y las virtudes dianoéticas, y esto tiene muchísima importancia, porque entonces la virtud en el intelecto, en el orthos logos, en la razón correcta, recta, tiene su bien. No puedo, es muy contrario a lo que nosotros a veces pensamos de manera muy automática en la modernidad. Yo puedo pensar lo que quiera, yo puedo decir lo que quiera. No, sí, puedes decir lo que quiera, pero eso es opinión. Pero eso no es orthos logos. En Grecia, Aristóteles decía, si usted quiere utilizar la razón, el logos, la palabra, logos, bien, entonces tiene que ser orthos, tiene que ser correcto. Y hay un marco de corrección. ¿Cuál es el marco de corrección? La naturaleza. Entonces, las virtudes radican en la physis, en el sentido de naturaleza, y por lo tanto hay un fundamento presuntamente seguro. Luego vamos a ver que esto se complica, pero fundamentalmente tiene que haber un fundamento, una base, una radicación, y esa radicación es física. Esa radicación física, y en esto no voy a entrar mucho, simplemente lo voy a apuntar, curiosamente ya en Grecia se especifica en muchas ocasiones de modo mezclado con la ontológica. Una de las características de la filosofía griega, a mi modo de ver, maravillosa, y que a veces no se explicita suficientemente, es que la filosofía griega empezó siendo física. Por eso Aristóteles les denomina, a los primeros filósofos les denomina no filósofos,
sino fisiólogos. ¿Por qué? Porque son los que utilizan el logos para hablar de la fisis. Pero curiosamente, a la vez casi, no a la vez desde el punto de vista cronológico, pero a la vez desde el punto de vista de la filosofía griega, se empieza a utilizar la terminología ontológica, en la cual se va a centrar, por su título parece, bueno, pues es María López Sevillano. Entonces, yo no voy a insistir en esto, simplemente voy a basarme en la vertiente más complexiva, pero sí que advierto que ya desde Grecia hay un intento de pensar en un doble registro, el registro físico y el registro ontológico, muchas veces mezclado. Por ejemplo, solo con dos términos. Aristóteles piensa que el objeto, uno de los objetos de los que hemos de partir, son de los physei onta. Aquí lo tenemos las dos juntas. Los seres que son por naturaleza. Physei, dativo, es la cualificación constitutiva de esos seres onta. Entonces tenemos que así podríamos buscar cantidad de fórmulas. O sea, el registro físico-ontológico en Grecia es la matriz del pensamiento aristotélico. Por eso seguimos hablando o de naturaleza humana o de ontología. Bueno, esta primera aclaración. Por tanto, las virtudes tienen una radicación físico-ontológica, si lo queremos llamar así, y eso sirve como base de las virtudes dianoéticas, de los dos logos y, por supuesto, de las éticas, las radicadas en la naturaleza humana. ¿Para qué? Para que el ser humano consiga vivir bien. Esta es la cuestión. Las virtudes son aquellas constituciones posibles que nos permiten no basarnos exclusivamente en la naturaleza tal como nos viene dada, sino perfeccionarla. ¿Y cómo se perfecciona? A través de la virtud de unos hábitos que aquellas disposiciones que tenemos las van mejorando, las van activando, las van cultivando. Vamos cultivando aquello que tenemos como disposición en la mejor dirección. Eso es el ethos. ¿Y quién lo dirige? El logos, el orthos logos. Entonces el cuadra, aquí sí que cuadra, hay unos dos logos que te sirve para que ciertas disposiciones las endereces hacia la vida buena. A esa vida buena se le llamó eudaimonía. Y tiene muchísima importancia, simplemente por citar un aspecto. Porque felicidad, que es lo que se ha traducido para la traducción de eudaimonía, es una relativa mala traducción en nuestro contexto histórico moderno y contemporáneo. Porque como nosotros inmediatamente, no es que esté mal traducido, es sencillamente porque como somos hijos de nuestro tiempo, nuestro pensamiento si no se estudia, y por eso esto no es meramente cuestiones de erudición, sino es que es necesario decirlo, porque si no, no se entiende, porque inmediatamente si no, nosotros pensamos que la felicidad es algo inmediato, es como pues la satisfacción, el contento. ¿Qué contento estoy? Entonces, de momento, ¡ay, qué feliz soy! Te llaman por teléfono, bueno, ahora ya ni por teléfono, los WhatsApp, esos que tienen ustedes, y ¡ay, que me han amargado la vida! Fíjate, qué destrucción era. En el momento siguiente vuelves a ser feliz y dejas de ser feliz. Eso en Grecia no tendría ningún sentido. ¿Por qué? Por una cosa muy elemental que ya está dentro, eudaimonía, es de tener mucho. La suerte es muy importante en la vida. Y claro, la suerte va cambiando de un momento a otro. Entonces la eudaimonía tenía un conocimiento mayor de lo que es nuestra realidad humana. Y es que la realidad humana es muy compleja, muy variable, muy dispersa, nuestras sensaciones son caducas, como se ve, y por lo tanto la felicidad es cuestión de la vida, de un modo de vivir, de un estilo de vida, no de un momento de satisfacción. Pero nosotros hemos caído, pero vamos como mentalidad, bueno, pues ya ven las cantidades de derivaciones que esto tiene. Entonces las virtudes tienen esta radicación, las virtudes tienen este contexto. Las virtudes son disposiciones habituales, ejercidas habitualmente, que nos capacitan en nuestras excelencias. Por eso virtud se ha traducido como excelencia. Por ejemplo, en la ética de la empresa. En la ética de la empresa, si los que se hayan dedicado a eso lo vean, han visto que son muy listos, en la ética de la empresa son muy listos, muy sagaces, claro, muy astutos, porque tienen necesidad de poder impactar con más fuerza, y entonces lo han traducido no por virtud, porque virtud no está de moda hablar de las virtudes. Quien es virtuoso casi es criticado. Oye, qué virtuoso es este tipo, este señor, es decir, no está al día, es decir, esto de la virtud no se lleva, entonces lo mejor, entonces si dices, es excelente,
Es un virtuoso del violín. Entonces sí, pero es excelente tocando el violín. Bueno, pues otros son excelentes tocando el violón. Eso es diferente, ¿no? Si me permiten la broma. Entonces, esta sería la primera característica, resumiendo. Radicación en la naturaleza. Segundo, y no menos importante desde Grecia, el carácter comunitario. Esto es importantísimo para lo que vamos a ver, la transformación de las virtudes. El carácter comunitario. ¿Qué quiere decir carácter comunitario? Que las virtudes en Grecia, por su radicación en la naturaleza, en primer lugar, eso no era una naturaleza desligada de la convivencia, sino que desde Homero, todo lo aprendimos de Homero. Todo lo aprendimos de Homero, decían ya los textos griegos, la paideia griega. Y entonces, si todo lo aprendimos de Homero, lo aprendimos en un contexto cultural, en una polis, en unas ciudades, en unas comunidades, porque la polis, primera línea de la política de Aristóteles, es comunidad. Y en esa comunidad hay cosas que se valoran más, o sea, se consideran positivas y otras negativas. Entonces, las virtudes son comunitarias. Esas virtudes comunitarias, claro, tienen una ventaja, y es que la comunidad las ensalza y las piensa como virtudes que hacen bien a esa comunidad. Pero claro, en la comunidad vecina podría ocurrir otra cosa diferente. Y este es uno de los graves problemas que ahora vamos a considerar, por los que esto que acabamos de decir, la radicación natural y la radicación comunitaria de las virtudes entra en crisis. ¿Por qué? Porque la noción de naturaleza clásica empieza a resquebrajarse en el mundo moderno y, por supuesto, en el contemporáneo. El gran debate es ¿qué es la naturaleza humana? ¿Qué es más natural? ¿La venganza? O el perdón. Por poner un ejemplo. ¿Verdad? Porque lo natural es vengarse, ¿verdad? Según. ¿O no? Bueno, de hecho, todavía en el mundo público hacen un atentado y entonces todavía públicamente el jefe del Estado correspondiente, ustedes lo habrán oído y leído como yo, lo que dicen, esto tendrá la venganza correspondiente, y se dice públicamente al día de hoy, en el siglo XXI. Parece natural, y por radicación comunitaria de una nación frente a otra, como reacción psicológica y como reacción política. Todavía en el siglo XXI se dice públicamente, no digo que se haga, que también, sino que se dice, todavía se dicen tan adelantados que estamos, entre comillas. Entonces mucho cuidado. ¿Qué es eso de la naturaleza humana? Por poner ahora otro ejemplo. Desde mediados del siglo XX ya no hay una división tajante, y esto tenemos que tenerlo muy en serio, tomando en serio unos y otros. Ya no se puede decir esa división de la física de Aristóteles como principio. Una cosa es lo natural y otra lo artificial. Sí, pero cuando lo artificial genera lo natural, la cosa se nos complica. Y estamos en una institución que esto debemos pensarlo seriamente, con la flexibilidad suficiente y con el rigor suficiente y con la responsabilidad suficiente para no pasar de un extremo a otro, porque la naturaleza sigue siendo un componente. Que se haya problematizado una noción fijista de naturaleza no quiere decir que desaparezca el factor naturaleza, cuidado, como si eso se convirtiera ya en otra cosa y se anulara. No, pero sí que tal vez hay que flexibilizar. Tenemos que pensar más a fondo las cosas, teniendo en cuenta la movilidad, tanto del pensamiento como de la acción. Y yo creo que eso es un ejercicio de responsabilidad. Bueno, pues en las virtudes pasa igual. Las virtudes, entonces ya no tenemos el mismo criterio tan fijo, tan absoluto, desde el punto de vista natural, ni desde el punto de vista comunitario. Y entonces surge una revisión. Más allá y se empieza a plantear por los defensores y por los detractores si hay que situarse más allá de las virtudes. Entonces hay intérpretes con títulos como Tras la virtud, por ejemplo, que era un libro muy importante que creo que todo el mundo debería leer. Pero otra cosa es que tenga razón en todo el diagnóstico y en toda la solución, pero sí plantea un problema muy serio, por citar un punto de referencia. Es decir, en la modernidad se genera un problema que yo les acabo de decir, porque tanto desde el punto de vista natural, el concepto de naturaleza empieza a tambalearse en su fijismo,
Y en segundo lugar, porque los contextos culturales, los contextos comunitarios, no es lo mismo la Grecia que la modernidad, la ilustración moderna que la vida contemporánea. Entonces, hay que situarse más allá de las virtudes, surgen unas respuestas. Voy a nombrar dos respuestas modernas típicas. Hay una nueva etapa, una nueva configuración ética de las virtudes, y voy a poner dos ejemplos. Unas basadas en el sentimiento, por ejemplo, la escuela escocesa. El ejemplo de Adam Smith es clarísimo, teoría de los sentimientos morales. Entonces él defiende que hay una virtud fundamental, que es un sentimiento fundamental, que es la simpatía. Entonces, queremos ser virtuosos, hemos de cultivar la simpatía. Esto lo dice alguien que fue creador luego del gran libro de la economía moderna. Cuidado, que no era economista, era filósofo moral, por cierto. Entonces, surge la primera gran ética de la virtud moderna, en una de las líneas que está basada en el sentimiento de simpatía y en la estructura, el estudio de la estructura de las motivaciones. Smith es un gran estudioso de las motivaciones, además en su tiempo tuvo que hacer un esfuerzo extraordinario que a veces se ha olvidado, y de una relevancia contemporánea enorme, porque en el siglo XVII y siglo XVIII se va proponiendo algo que ahora hemos asumido como nuestro. Esto es una pena, pero si acaso luego lo podemos comentar. Y es la mentalidad de que el ser humano es astuto, ambicioso, retorcido, eso es la línea de Hobbes, Mandeville, y que claro, sobre esa base hay que montar nuestra vida de intercambio y de interrelación humana. Entonces, eso es lo que luego hablaron del homo económicos, que está muy mal traído, pero si acaso esto también lo comentamos, porque el homo económicos en Grecia significaba otra cosa. Significaba economía en Grecia es la satisfacción de las necesidades, no la crematística, que es diferente. Pero bueno, se ha utilizado esa terminología y todas estas características que hoy consideramos negativas, pero son las que practicamos, porque la mentalidad ambiente es la que dice que esas son las no virtudes, sino los vicios, pero que son virtudes públicas. Entonces, hemos llegado al extremo de Mandeville. Sin embargo, Adam Smith criticó radicalmente eso en la teoría de los sentimientos morales. Dijo que eso era una perversión y una falacia del doctor Mandeville. Textualmente, así lo dice. Por lo tanto, él defendió la distinción entre virtud y vicio. Entonces hay una teoría de las virtudes basada en una teoría de los sentimientos morales, cuyo núcleo fundamental, primera página de su libro, no hay que rebuscarlo mucho, que es la simpatía. Segunda línea. La segunda línea es la kantiana. Kant, y aquí tenemos al gran especialista, ¿verdad? De Kant, es poco muy conocida, ¿no? Y la línea es la siguiente. Ahora ya no nos basamos directa o fundamentalmente en el sentimiento, aunque el sentimiento acompaña fundamentalmente el Kant, que a veces se expone estereotipado, es un error. El sentimiento no es la primera fila, pero sí está acompañando a la razón. La razón es una razón que está radicada, es decir, en la razón práctica. En la estructura de la razón práctica hay una estructura que es la objetiva y la subjetiva. La corriente objetiva es la ley, pero la subjetiva y la razón práctica, no subjetiva individualista, empírica, sino subjetiva de la razón práctica, es el respeto a esa ley, porque si no hay respeto, y ese es el sentimiento fundamental, el sentimiento de respeto, lo dice ya la fundamentación de estos lugares. Bueno, pues esta sería la virtud moral, está basada en la razón práctica y por tanto sería la segunda línea. Pero claro, esto no todo el mundo lo ha mantenido, y en la prosecución de esta modernidad, y tengo que ir más deprisa, en la prosecución de la modernidad, esto empieza a convertirse, este sería el estatuto moral, sentimental o racional, empieza a perder fuerza y a ganar fuerza otro estatuto, que es el estatuto político de la virtud. Entonces, y esto también ha estado en nuestro ambiente, porque todo esto son líneas que luego, tirando del hilo, tienen más presencia o más cotización o menos cotización en la bolsa de los valores sociales. Y en nuestra época hay un gran terreno, la virtud cívica, la virtud ciudadana, el estatuto político. Pero claro, esto tiene un problema. ¿Y cuál es la noción de ciudadanía, que está a la base? Entonces esto entronca y se relaciona con la filosofía política, y que consistiría en ver que esas virtudes ciudadanas y cívicas dependen de la concepción
de ciudadanía, porque no todo el mundo de filosofía política acepta la misma concepción voy a poner, concepción liberal, o la concepción liberal individual, o la concepción liberal socialista, social, o la noción de la ciudadanía comunitaria, o la noción de ciudadanía republicana, por nombrarles estas cuatro. Y entonces hay que buscar una solución. ¿Qué solución? Pues otro paso. De ahí surgen los procedimentalismos frente a las concepciones sustantivas de la ciudadanía, que son la base, según cada uno de esos modelos, de las virtudes cívicas correspondientes. Voy a poner un ejemplo, por si recuerden la libertad de los antiguos, la libertad de los modernos, Benjamin Constant. Es un lugar canónico de la interpretación de los diversos modelos de ciudadanía. Es ciudadano, es buen ciudadano el que exige libertad, pero que no me molesten para que me obligan a participar. O ahora vamos al extremo contrario. No, lo propio de un ciudadano es la participación. Y en la concepción de ciudadanía tiene que ser participación. Tenemos o un sentido más liberal individual o un sentido más comunitario. Entonces, y cuando lo comunitario es por coerción, entonces va en contra de la libertad. Libertad y participación están oponiéndose, son dos concepciones sustantivas. Entonces el procedimentalismo dice no podemos caer en concepciones sustantivas perfeccionistas, según la terminología de ciertos liberales, que nos den un modelo de ciudadano y que todo el mundo sea así, sino que cada cual tiene que vivir del pluralismo, de la modernidad, y lo único que podemos es buscar una especie de virtudes mínimas para la convivencia, dentro de lo que podría ser virtudes para convivir. ¿Cuáles han sido fundamentalmente las virtudes para convivir? Dos, mínimas. La tolerancia, pero claro, la tolerancia, ya cuando surgió la tolerancia, era siempre tolerancia relativa. Bueno, recuerden, primero, las primeras cartas de tolerancia eran tan tolerantes que quien las escribió no las firmó. Y si vivían en una situación de facilidad de tolerancia. Y creo, no recuerdo bien, pero creo que hasta que no murió no salió la edición con nombre. No, esto no lo recuerdo bien historiográficamente, seguro me corregirán, pero desde luego las primeras ediciones no se atreven a firmarlas. Y segundo, eran tolerantes para los grupos. Por ejemplo, quien lo escribió como pertenecía a un sector protestante era la tolerancia entre los protestantes, pero los papistas y los ateos, anátema sí, era una tolerancia relativa. Recordemos, entonces la tolerancia es un gran paso, pero es insuficiente, y por eso hay otra línea, por ejemplo la kantiana que hemos hablado antes, del respeto activo. Por eso los procedimentalistas contemporáneos defienden una ciudadanía procedimentalizada donde esa virtud mínima de para convivir al menos sea tolerancia nueva, abierta o respeto activo. Pero en cualquier caso hay graves dificultades. Y hemos de pasar casi al tema siguiente. Virtudes, por lo tanto, este sería el cuadro. ¿En qué nos basamos? Pues el estatuto físico-ontológico, el estatuto trascendental, el instituto de la naturaleza humana de la simpatía, de la trascendentalidad kantiana, o graves dificultades porque dimensiones de la ciudadanía han ido ampliando, por ejemplo, qué virtudes de la ciudadanía económica, que a veces no se habla, o qué es mejor, la pertenencia a un grupo, a una comunidad, o la apertura universal, o en el pluralismo se puede procedimentalmente solventar este pluralismo de concepciones de ciudadanía. Las virtudes ahí pierden su fuerza radicada de una manera más firme y nos introducen en lo que hoy llamaríamos el pluralismo moral y político. Segundo tema, y lo siento, ¿cuánto tengo? 5 minutos. Bueno, los valores. Estatuto de los valores. Si el tema de las virtudes es difícil, el de los valores es más difícil, a mi modo de ver. De hecho, muchísimo más difícil. Los valores es como decía uno de nuestros clásicos, la tortura de la filosofía. Lo decía Zubiri. La tortura, esto es una tortura, porque piensen ustedes que la noción de valor como tal empieza a tener uso en el ámbito económico. El primer estatuto que tiene, y tiene dos grandes orígenes. Aristóteles, que lo emplea en la crematística, en interpretación, porque tampoco es la noción de valor, sino la función. Recuerden el ejemplo de la sandalia. ¿Para qué se emplea la sandalia? Se emplea la sandalia para... Entonces esto se ha interpretado modernamente como valor. ¿Para qué vale la sandalia?
para calzarse. O también se puede utilizar la sandalia para venderla, comprarla y venderla. Entonces, es otro valor, otra función. Ese es uno de los primeros precedentes de la noción de valor en interpretación, como ven. ¿Dónde surge la noción de valor explícita? En Adam Smith, en su gran obra sobre el origen y naturaleza de la riqueza de las naciones, para dar solución nueva a cuál es la fuente de la riqueza. Entonces, el valor, trabajo. ¿Qué tiene valor? Otra cosa es que tenga razón, ¿no? Hoy en día, pero ese es el gran. Y eso nutre toda la economía moderna. Clásica. Esa sería la primera fuente. La segunda gran fuente de valor son las religiones. Las religiones, los valores en las religiones son fundamentales, son los que empiezan a introducir lo que vale de una manera o de otra desde en nuestra tradición, por solo recordar la noción de persona, o en el caso de la incorporación del valor absoluto al estilo kantiano, pues se ha incorporado en nuestra tradición incluso para explicitar el valor de esa persona, porque no solamente tiene un valor físico-ecológico, sino también axiológico. Entonces, las religiones son otra de las fuentes, las ilustraciones, como acabamos de nombrar, pero la gran fuente, aparte de estas filosofías de las religiones, las filosofías que son estatuto básico de la noción de valor han sido modernamente dos. Kant, con el valor de dignidad, a diferencia del precio. En el reino de los fines, si recuerdan, hay dos modos de valorar, y entonces uno valora por el precio, según el intercambio, siglo XVIII, en la misma época que Adam Smith, surgimiento de la economía moderna. Entonces hay dos modos de operar, atendiendo a los fines subjetivos que se basan en el valor de cambio, por así decir, es decir, en el intercambio. Entonces eso se manifiesta en el precio, valor de precio, que no solamente vale para las cuestiones económicas, sino también para las afectivas. ¿Qué vista tuvo Kant? ¿Qué vista en pocas líneas y palabras? Porque no dirán que no está al orden del día lo que es el chantaje afectivo en su versión negativa, pero en su versión positiva. Es decir, hay un precio afectivo en el intercambio de las personas, no solo el comercial. Y sin embargo, o nos movemos solo por eso, o hay un valor que salta todo eso, y es el valor de dignidad. Ese es el momento incondicionado. Si no lo hay, pues no lo hay. Pero Kant pensó que sí que era una necesidad de la razón, de la estructura de la razón, contar con ese principio para que pudiera haber una afirmación categórica. Si no, no hay categoricidad, no habría imperativo categórico. Por lo tanto, sería el primer estatuto fuerte filosófico. El segunda línea, la genealogía de Nietzsche. Nietzsche es el gran filósofo de los valores. Por eso ha sido muy criticado por los filósofos como Heidegger, que piensa que el hablar de valores es la gran blasfemia. ¿Por qué? Porque su pensamiento quiere ser ontológico y de una nueva ontología. Pero quien ha restablecido el uso de los valores como lenguaje específico para interpretar lo que nos pasa, lo que sentimos, lo que vivimos, ha sido Nietzsche. Nietzsche es el gran filósofo, junto con Kant en este punto, los grandes. Esto no lo digo yo, solo pueden leer ese artículo, esa pequeña obrita de Ortega y Gasset, que les invito porque es uno de los lugares que ahora comentaré en el resto del tiempo que me queda, y es Ortega y Gasset escribió una introducción a una estimativa y el título continuaba ¿Qué son los valores? Es magnífico porque dice en pocas palabras una reestructuración de todas las tendencias en su momento más relevantes y de los problemas más relevantes que yo voy ahora a comentar muy brevemente. Ese estatuto filosófico, por lo tanto, nos lleva siguiendo estas líneas, y Ortega y Gasset comienza ese trabajo diciendo que, esto que yo les acabo de decir, que los dos grandes filósofos que han tratado esto, han empezado a tratar, son Kant y Nietzsche. Y esto no dice que es una tortura, sino que dice, esto es un tema terra incógnita, dice. Terra incógnita, es todavía un terreno muy desconocido, sin embargo todo el mundo quiere hablar de este asunto, y esto es, como luego diría su discípulo Zubiri, una tortura. ¿Y por qué es una tortura? Y ahora sí que entramos en las dificultades de nuestro tiempo para acabar. Y es la siguiente. Normalmente cuando se habla de valores es como de los gustos. Cada cual tiene sus valores.
Y por eso en ética, por ejemplo, pues la gente, como piensa que se trata de bien, del mal, de lo bueno, de lo malo, de lo que vale, de lo que no vale, pues cada cual lo que defiende, incluso por mentalidad actual, es el subjetivismo. Entonces los valores son muy subjetivos. Bueno, pues Ortega es un gran crítico del subjetivismo de los valores, que ya en su tiempo pues era el caldo de cultivo actual. ¿Y por qué? Porque esto es muy típico de la modernidad, creer, y por eso él piensa, y luego su discípulo Zubiri igual, piensa que hay que superar este subjetivismo ingenuo, porque si hay un realismo ingenuo, como se ha dicho, también hay un subjetivismo ingenuo. Si en la época premoderna se caía en el defecto de pensar que las cosas son independientes de nuestra conciencia, ahora lo que creemos es al revés, que todo es proyección de nuestra conciencia. Dice, pues igual que aquello se llamaba realismo ingenuo, era una ingenuidad pensar que todo es absolutamente diferente de nuestra conciencia o de nuestro modo de percibir, pues ahora hay un subjetivismo ingenuo que sabe que todo es una proyección nuestra. ¿Y por qué? Porque los valores no son meramente subjetivos, no son fruto de nuestras proyecciones, sino que es muy inteligente las aportaciones. Yo les recomiendo que lo lean. Luego hay que actualizarlo. Dice, hay un nexo, porque lo que acaece en la conciencia en su análisis, que es fenomenológico, aquí podríamos hablar del estatuto fenomenológico, ahora filosóficamente, de lo que son los valores, hay un nexo, porque nos agrada lo que nos agrada, porque nos parece bueno. Hay una conexión, hay una relación. No es porque lo proyectamos como bueno. Hay un nexo. Nuestro estado subjetivo es un estado subjetivo, sí, pero es resultado de un nexo. Es decir, el valor no nace del sujeto, no es mera proyección. Primer punto. Por tanto, los valores tienen algo de objetivo, o mejor dicho, habrá que decir a continuación, como luego dirá Zubiri, tienen algo de real, porque no todo lo real es cósico. No todo lo real es cósico. Por ejemplo, un campo electromagnético no es una cosa. Un número, una relación, no son cosas, pero son reales. Hombre, sí son reales. Como te pongas dentro de un campo de esos, sales fulminado. Y entonces, mire si es real. Luego, la realidad, lo que pasa es que ingenuamente cosificamos, y eso es un modo de entender cosista la realidad, pero la realidad no puede entenderse exclusivamente en sentido cósico. Bueno, pues igual lo aplica, Ortega lo aplica. Ese nexo no es meramente cosista, sino que es relacional, y hay cualidades relacionales. Por ejemplo, yo digo, esto es igual a esto, que en este caso no, es desigual. Desigual es una relación. ¿Es real o no es real? Es real la relación. De igualdad o de desigualdad. Son los ejemplos que pone nuestro gran maestro Ortega. Y entonces dice, ve usted, la realidad se expresa de diversas maneras. Y entonces él lo aplica al caso de las cualidades. Dice, hay otra capacidad que no solo es la perceptiva de las cualidades que hemos llamado reales, sino solo son las perceptivas, sino que hay otro tipo de cualidades reales relativas que son las que estimamos y valoramos. Por lo tanto, se nos abre otro mundo. No es lo mismo percibir el ser que estimar el valer. Y por eso preferimos. Porque entre un orden ontológico yo tengo que introducir una axiologización para poder preferir. Y la vida necesita preferencias. Porque no solo tiene tendencias, sino preferencias. Jerarquizar mis decisiones. Por lo tanto, esto supone un modo nuevo de captar la realidad. Y como es la realidad axiologizada, la realidad valorada. Y con esto sí que acabo, porque ya estoy al límite de todo, pero conviene que tengamos tiempo para debatir, y esto lo podemos debatir. He anunciado que esto hoy en día no solo es estudiado fenomenológicamente, sino, por ejemplo, por Zubiri, y esto que acabo de decir es lo que se desarrolla en su noología. ¿Quién ha hecho esto? El propio Zubiri dio unas pautas. Y por justicia creo que hay que decir que Diego Gracia ha desarrollado en sus últimas publicaciones, por cierto, en su último libro, que acaba de salir este año también, pero en su publicación, por ejemplo, en el discurso de entrada a la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas,
sobre la cuestión del valor, intentó continuar con la aportación de Zubiri, que Zubiri no había explicitado suficientemente, y entonces utilizó una noología del valor. Y por último, como se ha anunciado, pues sí, me dedico a estas cuestiones desde el punto de vista de la neurofisiología, y entonces hay neurólogos contemporáneos que han dicho que el valor primordial, el estudio del valor y de la valoración primordial, podemos hacerlo estudiando las emociones. Y en las emociones descubrimos valoraciones. Y el valor fundamental es un valor biológico. Esto sí que lo dejo como interrogante porque tal vez, como ahora no hay tiempo, lo podemos hablar luego. ¿De verdad esto es el fundamento último de todas las valoraciones humanas? ¿Es la homeostasis el único procedimiento para poder saber qué es valioso o no es valioso en la vida humana? ¿O necesitamos otro recurso? Muchas gracias.